Damos el micrófono. Hvaljen Isus i Marija, Alabados sean Jesús y María. draga braćo i sestre, Queridos hermanos, queridos amigos, me alegro estar aquí junto a ustedes hoy. El año pasado, Fray Zvonimir me invitó para venir al Festival de Jóvenes y para dar mi testimonio de mi experiencia misionera, porque no pude venir porque no podía venir, y ahora vine después de 2 años en Bolivia. Ya estoy durante 9 años en Bolivia como misionero. Quisiera agradecerle a Fray Zvonimir por esta invitación, pero también quiero saludar a todos mis bolivianos que hoy celebran el 6 de agosto 200 años de la independencia española, y hoy justamente es esa fecha. Lo que quisiera decir, contar un poco primero de mi vida, de mi niñez, de la experiencia que pasé durante mi niñez, y luego más tarde lo que viví en mi experiencia misionera. Nací aquí en el centro de Bosnia, en Zadovićivi, 34 años atrás. Y cuando tuve 2 pérdidas, mi mamá Kata y mi abuela se ocupó de mi abuela Kata, como mi segunda madre. Y más adelante conocí a otra madre mía, y esa es la Virgen María. En mi niñez yo muchas veces sabía decirle a Jesús que él era muy egoísta, porque él tenía su propia madre al lado de él y me quitó mi madre. Y eso me fue muy difícil, eso me perseguía, más que nada en mi niñez. Hasta que no llegué a una edad más madura y comprendí que no estaba en lo correcto, porque al Señor Jesús, en el momento que fue crucificado en el madero de la cruz, y cuando él quería que su madre esté con él en ese momento de sufrimiento, él no se miraba a sí mismo, a sus propios sufrimientos. No es egoísta, sino mira al discípulo amado. Y a ese discípulo amado que está triste porque su mejor amigo se está yendo, Jesús le da a su madre como madre suya. Y en ese momento, cuando Jesús más que nada quiere a su madre, Él le dice: hijo, he aquí tu madre. Y a María le dice: mujer, aquí está tu hijo. Y en ese momento yo comprendí que todos nosotros que nos reconocemos como discípulos amados, aquellos que reconocen ese amor de Dios, en realidad recibieron a María como madre. ¿Cuántas veces inconscientemente nosotros culpamos a Dios por muchas cosas que suceden en nuestras vidas y que ni siquiera somos conscientes de ello? Y en realidad, ¿cómo nos ama Dios y nosotros no reconocemos ese amor? Y por eso puede ser que Medjugorje y todos estos encuentros con el Señor y con la Virgen María despertaron en mí esa conciencia hacia la Virgen María como madre y como mi verdadera madre. No solo decir que María es madre de todos nosotros, sino que María es mi madre. Y aquello que quiero decir es que no hay familias perfectas. Muchas veces nos encuentro con prejuicios de las personas que dicen: mi familia no era
buena. Mi familia pasaba por esto, en mi familia había lo otro, pero en realidad yo creo que Dios nos hace pasar por pruebas que vamos a pasar todos, para que nosotros podamos dar testimonio a los demás qué es lo que hizo Dios y cómo caminó con nosotros y cómo estuvo junto a nosotros. Yo me acuerdo como niño, que yo sabía decirle: Jesús, si vos existís, entonces vos aparecete aquí en la palma de mi mano. Vení acá a la palma de mi mano. Y cuántas veces yo sabía decirle eso: vení a la palma de mi mano, aparecete acá. Y con 27 años yo me convertí en sacerdote y en ese momento comprendí que Jesús está en la palma de mi mano, que ese Jesús vino al corazón pequeño de ese pequeño Ivica que estaba herido de su niñez, y Él en realidad me mostró que Él existe y que Él está aquí. Y esto es algo hermoso en la vida, que en realidad Jesús puede ser que no conteste en ese momento, pero Dios contesta en el momento que tiene que contestar. En la niñez yo tenía miedo. Y yo esto también quisiera compartir con ustedes. Tenía miedo de la muerte. Para mí era algo impensable que después de la muerte de mi madre muriera mi padre o algún otro integrante de mi familia. Esto era algo que me perseguía. Y yo empecé a orar con el corazón y decir: Señor, cuando venga el momento de la muerte de mis seres queridos, te pido que esta angustia que va a pasar, que no haga sombra a la resurrección. Que en ese momento que yo vea a mis familiares muertos, que yo sepa que ahí está solo el cuerpo, pero que el espíritu está en el cielo. Y yo es lo que les recomiendo a todos ustedes, que ahora vayamos al encuentro con Jesús, que lo vamos a reconocer después de nuestra experiencia de la muerte, pero lo vamos a reconocer como a nuestro Salvador. Y justamente eso, que muchas veces que no somos amigos de Jesús, en nuestra muerte pasa a ser un momento muy difícil. Pero para San Francisco fue un momento de la muerte, de un encuentro con Jesús. Por eso él dijo en el momento de agonía: bienvenida a la hermana muerte. Porque en ese momento nosotros vamos a estar cara a cara con nuestro Señor. Y cuando vino la muerte de mi papá y de mi abuela, y siempre veía ese momento de la resurrección. Y yo sabía que mis seres queridos no estaban en un agujero, en un pozo, en algún lugar, sino en el reino de los cielos. Aquello que de forma especial marcó mi niñez fue la guerra. Y en la guerra nos mudamos muchas veces, nos fuimos de Bosnia a Herzegovina y había momentos que teníamos muy poco para comer, pero nunca nos olvidamos de ir a la iglesia, de rezar y creer en la providencia de Dios. Recuerdo un momento en mi vida cuando yo tenía 11 años. Todo mi escuela, el grado de mi escuela, teníamos que ir a una excursión y yo no tenía dinero para ir a esta excursión. Y mi abuela estaba triste, desesperada, no sabía cómo encontrar ese dinero para que yo vaya a esa excursión. Y yo le dije a mi abuela en un momento: abuela, Dios va a proveer. Y yo tenía 11 años. Al día siguiente vino mi tío, que no lo había visto un año por el tema de la guerra. Y este tío que vino, habló conmigo y después de nuestra conversación saca de su billetera 100 marcos alemanes de ese tiempo, de aquel tiempo. En aquel tiempo era mucho dinero, era un billete grande, y me da esos 100 marcos alemanes. Y yo la miro a mi abuela
levanto mis cejas y le digo, abuela, ¿qué te dije? La providencia divina nunca nos va a abandonar. Solo tenemos que confiar y creer. Yo quise ser sacerdote desde mis 5 años, pero por la guerra de los Balcanes, Dios me dejó conocer, me dio a conocer los frailes capuchinos. Fui ordenado como sacerdote en esta provincia. Trabajé en Zagreb, en Croacia. Y de forma especial, el comienzo de mi camino sacerdotal la marcó una situación. Creo que es un poco personal, no sabría si compartirla con los demás, pero la voy a compartir porque yo creo que Dios quiere hablar por medio de este testimonio. Antes de la ordenación sacerdotal tuvimos unos retiros espirituales y en ese retiro espiritual el que guiaba ese retiro dijo que todos los días vamos a tener 3 horas de adoración al Santísimo Sacramento. A la mañana 1 hora, al mediodía 1 hora y a la noche 1 hora. Y el primer día siempre tienes que decirle cosas a Jesús, le cuentas historias de los problemas, de las situaciones por las que pasas. Entonces, después de eso, al segundo día, repites lo que ya has dicho el primer día o algo que te has olvidado de decirle. El tercer día yo ya no sabía qué decirle a Jesús, qué contarle, y entré en un estado como en un estado de enamoramiento. Aquellos que alguna vez estuvieron enamorados saben de lo que hablo. Cuando te apoyas así los brazos, los codos a la cara y tú haces así como que miras a Jesús, tú lo miras, yo lo miro. No hace falta palabras, sino es suficiente nuestras miradas. Y ese miércoles pasó solamente con esas miradas. Yo sabía que yo lo miro y Él me mira. El cuarto día Jesús me dice, y yo escucho desde el Santísimo estas palabras muy claras: Ivica, ya que contestaste a mi llamado, quiero cumplirte un deseo y darte un regalo para tu ordenación sacerdotal. Es decir, Jesús quiso darme un regalo para mi ordenación sacerdotal. Y en ese momento yo le dije, pero Jesús, yo quisiera algo, pero yo sé que esto es imposible que se lleve a cabo, es imposible. Y él me contesta, pero vos sabés que todo es posible para mí. No hay nada imposible para mí. Entonces yo le dije, bueno, Jesús, yo quisiera abrazar a mi mamá antes de mi ordenación sacerdotal. Y él me dijo, pero ¿por qué no la abrazas? Porque si tú crees que ella está conmigo, cada vez que tú me abrazas en la Eucaristía, también estás abrazando a tu mamá y a todos tus seres queridos fallecidos. Y en ese momento la Sagrada Hostia no pasó a ser solamente la presencia de Jesús en ese pan consagrado, sino en ese pedacito de pan estaba todo el cielo. Y antes de ser ordenado de sacerdote, la hostia pasó a ser todo el cielo. Y en el corazón yo quisiera decirles a todos ustedes, cada vez que reciben a Jesús, no lo reciben solo a Jesús, sino al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a la Virgen María en sus vidas, en su alma, en su corazón. Ustedes estén felices de recibir a Jesús en su corazón. Y cuando me convertí en sacerdote, y celebré mi primera Santa Misa, en ese momento, cuando levanté la hostia consagrada, en ese momento comprendí y dije, Dios,
con qué pobre hombre te sirves para venir a este mundo. Y en ese momento descubrí la grandeza de Dios. Y cuán grande es el hecho de que Él usó a este pobre hombre para elegirlo sacerdote. El Señor no invitó a su ministerio, a su servicio, a los perfectos, sino a los imperfectos para que los perfeccione. Y les quiero decir que a los que están aquí hoy, que sienten ese llamado, que no tengan miedo, que hoy, mañana, no tengan miedo de decirle sí al Señor. Si algún día Dios quiere que ustedes sean sacerdotes, religiosas, porque el Señor no invita a los perfectos, sino a los imperfectos para perfeccionarlos en su amor y en su misericordia. Y también un don que Dios me dio es ser misionero, es un llamado dentro del mismo llamado. Y puedo mencionar a muchos santos, entre ellos Santa Teresa de Calcuta, a uno de nuestros misioneros, Sante Gabrich, pero también así a un mártir que terminó su vida, Fravieko Čurić, que terminó de forma trágica su vida en Ruanda. Y yo creo que algún día lo van a proclamar santos. Y este ejemplo, por eso le pedí a mis superiores que me dejen ir a las misiones. Esto duró mucho tiempo, este camino, porque alguien que quiere ir por este camino siempre le dicen, pero las misiones también están aquí primero. Pero esta fue mi deseo y yo siempre insistí. Y no me tranquilicé hasta que no obtuve ese permiso. Y cuando llegué a Roma, a lo del ministerio, al ministro general, yo contesté, yo no quiero ir a donde yo quiero ir, sino yo quiero ir a donde el Señor me envía. Y por eso me pongo a disposición. Pueden enviarme a Latinoamérica, a América del Sur o a África, pero yo no quisiera nombrar la tierra donde yo quiero ir, porque esto no sería la voluntad de Dios, sino mi voluntad. En ese momento me dijo Bolivia. Y en ese momento yo no sabía nada, no sabía ni una palabra en idioma español, no sabía ni dónde estaba Bolivia, ni qué necesidades había allí, sino que sabía que el Señor me envía a esa misión y que voy con Él y que Él siempre va a ir conmigo. Y por eso en el año 2016, en enero, recibí el permiso para ir a las misiones y para que allí anuncie a Cristo resucitado. Allí trabajo con los hermanos capuchinos de la provincia de Bolivia. Y aquello que comprendí en estas misiones son 4 cosas. Curen a los enfermos, limpian a los leprosos, echen a los demonios y resuciten a los muertos. Cuando Jesús envía a sus discípulos, Él no dice cuenten, sino que Él nos envía para que trabajemos en forma concreta, para que difundamos el reino de Dios, que hagamos obras concretas de amor. Y por eso cuando yo me fui allí a las misiones, enseguida comencé a juntar donaciones, regalos, cómo ayudar a los jóvenes, a los niños, que muchas veces no tienen el cuidado de sus padres, cómo ayudarle a todos los enfermos que tienen necesidades. Y poco a poco el Señor me abrió nuevos caminos, nuevas situaciones para poder ayudarle a los demás. Nunca en estos 9 años y medio, mirando estas situaciones difíciles, nunca lloré.
porque yo creo que del llanto no puedo sacar nada. Pero en ese momento, cuando tú ves la situación, esa situación difícil en la que se encuentran las personas, cómo viven, el Señor siempre me dio como una idea. ¿Cómo puedo actuar? ¿Qué puedo hacer para hacer un bien a esas personas que están en las misiones? Lo más importante es la conciencia viva de que el Señor me envió a las misiones y de que esto es su obra y de que yo solamente trabajo en la viña del Señor. Y cuando uno es consciente de esto, entonces puede decirle al Señor, y que es lo que le pido siempre: Señor, al lado mío había personas mucho más santos sacerdotes, sacerdotes mejores, más santos. Pero ahora el Señor me da todo ahora, la fuerza, el carisma, todo aquello me da para que yo pueda llevar a cabo esta misión a donde Él me ha enviado. Les cuento una situación de mi vida misionera. Aquellos que me conocen seguramente la han escuchado, pero la repito para aquellos que no han escuchado, porque creo que es un testimonio muy vivo. Un año, en la fiesta de la Candelaria, tuve 3 santas misas y en una de las sedes, tenemos 23, muchas veces los caminos son de piedra o de tierra y muchas veces en el tiempo de lluvia los caminos no se pueden recorrer. Yo estaba en las sedes más alejadas de nuestra parroquia y estaba en 4 lugares distintos. Tenía que dar la Santa Misa en 4 lugares distintos y luchaba por llegar a esos lugares. Y en un momento, cuando tenía que llegar al siguiente lugar a dar la Santa Misa, y lo que la gente me decía, llovió y la lluvia se llevó el camino. Usted no va a poder pasar el camino, no va a poder cruzarlo. Pero algo me decía, ve, ve. Y yo senté en mi coche y comencé a manejar, a conducir por medio de este barro. Y realmente yo llegué hasta esa parte donde el río se llevó el camino. Y yo en ese momento dije, voy a volver desde donde salí y me voy a ir a descansar. Ya era de noche y seguía lloviendo. Y mientras volvía, un señor colocó cañas de azúcar. Tenía cañas de azúcar sobre su hombro. Y yo en ese momento dije, este es un ángel del Señor. Porque ¿quién estaría en el medio del campo de las cañas de azúcar con la lluvia y qué estaría esperando? Y yo le pregunté, ¿hay algún camino alterno para llegar? Y él me dijo, sí. Y entonces él entró en mi coche y pasamos alrededor de ese pozo y llegamos al camino que él me había dicho, el camino alternativo. Y cuando llegué a otro lugar donde había mucho barro, ahí me quedé atascado con mi coche y no podía salir. Aunque tenía bien puestas las 4 ruedas. Aunque yo trataba de salir de ese barro, cada vez más me hundía más con las ruedas en ese barro. El barro llegó a entrar en mi carro y lo tenía hasta las rodillas. Ya era muy de noche y seguía lloviendo. Pensé, me voy a ir a buscar algún tractor, unos kilómetros voy a tener que caminar y voy a dormir en algún lugar y cuando vea a alguien le voy a pedir que me ayude a sacar mi carro. Y en ese momento pensé, ¿qué es lo que voy a hacer? Y en el asiento tenía un recipiente con hostias consagradas donde estaba el Señor.
Y yo le dije, Señor, si tú no quieres que hoy a la noche durmamos nosotros dos juntos aquí en el carro, sal del carro y empuja el carro. Una vez más encendí el carro y antes de apretar el acelerador dije, Jesús, ahora empuja. Y yo salí sin problema apretando el acelerador de ese barro tan profundo con el carro. ¿Y por qué conté esto? Porque no existe el barro de este mundo en el que nos encontramos y en el que puede ser que estemos con nuestros pecados, del cual Jesús no nos puede rescatar, sacar. Solo tenemos que creer que Él está vivo y que está con nosotros y que quiere vernos libres de nuestro barro. Por eso siempre confíen en Él. El Señor siempre me bendijo con buenos ayudantes, con buenos hermanos y hermanas, pero como también donantes. Y algo que justamente en las misiones nosotros queremos ser las manos extendidas de Dios. Nosotros que creemos que Dios actúa por medio de nosotros, pero en realidad nosotros estamos sirviéndole a Dios. Y estas son las dos cosas más importantes en este trabajo misionero. Y esto es que tú sabes que el Señor te envía a ser misionero, pero al mismo tiempo tú sabes que le sirves, que eres servidor del Señor. Y que de los ojos de los pobres, y que en los ojos de los pobres, de los enfermos, siempre ves al Señor. Yo, por naturaleza, siempre me daba como asco muchas cosas. Cuando veía algo muy impresionante, yo solía desmayarme. Pero tú vas a lo de personas que el mundo rechazó. Entonces, cuando vas así a lo de estas personas, el Señor te quita ese miedo. Una vez confesé a una persona que tenía las heridas abiertas, salía pus de las heridas, salía sangre. Él tenía como un abanico con el que ahuyentaba las moscas que se le acercaban a las heridas. Yo le di la unción de los enfermos y yo en ese momento supe que ese era Jesús que estaba al lado mío y en ese momento sentí no asco, no ese olor feo, sino que en ese momento olí un perfume en el que pude reconocer que Jesús estaba aquí, a Jesús a quien nosotros servimos y al que le das tu amor. Hace unas semanas atrás, en Pentecostés, antes de Pentecostés, tuve mucho trabajo para hacer. El día anterior, el sábado a Pentecostés, toda la noche del sábado tuvimos una vigilia para Pentecostés. Terminó a las 6 de la mañana esta vigilia y fui a otras sedes a celebrar la Santa Misa. Después toda la tarde estuve ocupado y a la noche estaba muy cansado y le dije a mis colaboradores, vamos a visitar a nuestros enfermos. Fuimos a ver a una niña en silla de ruedas y fuimos a visitar a un anciano abandonado, del cual nos dijeron que vive solo y que necesita de nuestra ayuda. Esta niña podemos sacar un aprendizaje. Una niña de 12 años discapacitada, necesitaba de una silla de ruedas nueva. Nosotros no teníamos el dinero para comprar esa silla de ruedas. Cuando yo le dije a mis colaboradores,
nosotros vamos a comprar esa silla de ruedas y Dios nos va a proveer el dinero de dónde va a venir. Y en ese momento, cuando yo tomé la decisión de que vamos a comprarla, 10 minutos después recibí un mensaje en un Facebook, una señora que me escribió y yo ni siquiera la conozco ni de dónde es. Fray Ivica me dice, yo sigo su trabajo y yo quiero ayudarle a algún niño que tenga necesidad y quiero enviarle este dinero para la misión. Y yo le envío en ese momento la fotografía de esta niña y le dije, necesitamos comprarle a esta niña una nueva silla de ruedas, alimentos, todo lo que ella necesita. Y ahí veo lo que el Señor, cuando vienen los 10 leprosos a verlo al Señor, y Jesús no les dice, el Señor no les dice, mientras todavía eran leprosos y tenían heridas, y les dice, vayan a mostrarse a los sacerdotes, porque ellos escucharon su palabra, respondieron a su palabra, y Jesús los sana en el camino. Y eso justamente es lo que muchas veces nos falta a nosotros, ser valientes, tener el coraje para trabajar para el Señor, y que el Señor nos va a acompañar cuando esas cosas que le pedimos son para los demás. Él siempre nos va a ayudar. Al finalizar, cuando le dimos la nueva silla de ruedas a esta niña y fuimos a la casa de este anciano, a la casa de barro que está muy derruida, este anciano estaba acostado en su cama. Él estaba tapado con una frazada que estaba empapada de su orina. Alrededor había materia fecal. Estaba abandonado. Y yo podría decir, los perros de aquí tienen mucho mejores requisitos aquí que este anciano que estaba allí. Y yo me dije, yo no puedo dejarlo a Jesús solo aquí, porque Jesús está aquí acostado. No puedo decir, todo va a estar bien, te voy a dar una bendición, voy a orar por ti, yo me voy a ir al convento y allí voy a cenar, voy a mirar la televisión, voy a acostarme en mi cama. Y a Jesús lo dejé abandonado y solo en esa casita. Yo llamé a nuestra médica, que generalmente nos ayuda en este trabajo misionero, y le digo, por favor, recibe a este anciano. Yo te voy a pagar el alimento y los remedios para él, todo lo que es necesario, pero por favor, recíbelo en el hospital para que lo saquemos de esta situación. Y ella me dijo, no podemos recibirlo hoy, es domingo, pero lo vamos a recibir mañana a la mañana. Y a mí me fue muy difícil y yo dije, no me voy a ir de aquí, del lugar de este anciano, hasta que no se resuelva la situación. Y yo esperé y esperé y en 10 minutos me llamó la médica. Me dijo, Fray Ivica, aún así lo vamos a recibir hoy. Trajeron la ambulancia, mandaron la ambulancia para venir a recogerlo. Le dieron lo necesario para reanimarlo, le dieron remedios y todo aquello lo necesario. Y cuando a Jesús lo dejé en la cama de este hospital, yo recién ahí pude ir a mi cama. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo, para que le ayudemos a las personas en necesidad. Él no tiene otras manos y piernas, no tiene otros ojos. Él quiere actuar por medio nuestro. En un encuentro, de un retiro espiritual como este, una señora se confesó y me dijo, me da mucha pena que mi grupo de oración se apagó.
Teníamos un grupo de oración carismático muy lindo. Simplemente se apagó y no existe más. Y yo le pregunté a esa señora, pero bueno, ¿qué es lo que ustedes hicieron en su grupo de oración? Nosotros alabamos al Señor, pero bueno, pero ustedes les predicaban a los demás sobre su amor. Hacían obras de misericordia. Hacían obras, le ayudaban a los demás en necesidad. No, ella me contestó, nosotros solo alabábamos al Señor. Y yo le dije, porque ustedes no se abrieron a los demás, el Señor los apagó. Y por eso a ustedes les pido y los motivo, todos los que ustedes vinieron al Mladifest, no sean cristianos egoístas que vinieron aquí a llenarse sus pilas, sino que el Señor los llena de su misericordia para que ustedes puedan predicar sobre su amor y hacer grandes obras maravillosas en su nombre. Jesús nos envía, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, no solo con palabras, sino con obras, en forma concreta, mostrando que en todos los pobres, a los necesitados, reconocemos su presencia. Eso que dijo San Mateo en el Evangelio, todo aquello que hicieron a ustedes, a uno de mis más pequeños, me lo hicieron a mí. Y entre todos estos jóvenes aquí, quisiera una vez más repetir, Señor, el Señor a algunos de ustedes los llama a ser misioneros, los llama a ser sacerdotes, los llama a ser religiosos, religiosas, pero también los llama a ser santos, santos esposos y esposas, madres y padres, pero de forma especial el Señor quiere respuestas concretas de aquellos que llama a su vocación santa. A veces te pueden decir, tú puedes ser sacerdote, tú podrías ser religiosa, pero siempre me contestan, yo no escuché la voz de Dios. Pero yo les contesto y les digo, cuando el Señor quiso llenar, si el Señor quisiera cumplir su voluntad para salvarnos por Jesús, por medio de María, Él no fue personalmente a decirle a María y que será elegida para ser la Madre de Dios, sino que envió a su arcángel Gabriel para darle ese mensaje importante. Y por eso, aquellos que escuchan estos días y que puede ser que estén pensando sobre esto en su corazón estos días, el Señor, por medio mío, y puede ser que también por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de los testimonios que ustedes están escuchando estos días, tú eres elegido para que mi nombre lo lleves hasta el fin del mundo, para que vengas a este ministerio de mi reino, porque yo quisiera que por medio de nuestras voces que les estamos hablando, por medio de los mensajes de la Virgen, de nosotros, los testimonios, que lo reconozcan. Pero también quisiera invitarlos a todos ustedes jóvenes a una experiencia de voluntariado, de la entrega de su juventud para la construcción de su reino. No puedo invitarlos a todos a Bolivia, porque puede ser que algunos de ustedes estén muy lejos. Pero en realidad, si ustedes todos vinieran a Bolivia, yo no tendría cómo alimentarlos, aunque Jesús nos alimentó con la multiplicación de sus panes. Pero yo les pido que oren al Espíritu Santo y que le pregunten al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿dónde tú me quieres ver? ¿Dónde quieres que yo esté? Cuando el Espíritu Santo llenó el corazón de la Virgen María, María se levantó y apurada, rápido corrió hacia la montaña, hacia la casa de su prima Isabel. Y aquello que quisiera yo, que después de este festival, ustedes se levanten de su tibieza
de su miseria, de su que vayan allá donde el Espíritu Santo los necesita y que sean de provecho, porque aquel que lleva a Jesús en el corazón, entonces Jesús los manda allí donde lo necesitan. Por eso, esta experiencia de voluntariado al que yo les estoy llamando, invitando, no solamente en Bolivia, en África, en América del Sur, sino allí donde ustedes viven, seguramente allí el Señor les va a indicar con el dedo dónde tienen que servirle a los demás. Justamente este testimonio espero que les ayude para que en sus vidas realicen aquello que María llevó a cabo. Que cada uno de nosotros acepte el plan que Dios tiene para nuestras vidas, que cada uno de nosotros puede traer a Jesús a este mundo. Muchas gracias.